Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este día. Gracias porque nuevamente podemos estar aquí en la clase, aunque sea virtualmente. Gracias, Señor, porque podemos saber qué es lo que quieres para nuestras vidas. Señor, te pido por la vida de Mayo, Señor, que por favor pueda darnos una clase bien. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias, Johnny. Ok, para los que no estuvieron en la clase o las clases pasadas, estábamos mencionando que el capítulo 10 está tremendo. Este capítulo 10 empieza con una secuencia todavía que Pablo va arrastrando desde el capítulo 9, y si somos un poquito más concisos, desde otros capítulos, quizá desde el 7, en el cual Pablo trae una idea y en el que él nos explica qué sacrificios ha hecho para poder tener un ministerio efectivo. Ya nosotros vimos 8 características que habían hecho que Pablo tuviera un ministerio con estrategia, con eficiencia, que de verdad lo que él había hecho hubiera sido algo que hubiera funcionado. Y el último punto que tocamos es que pues él se había sacrificado, él se había disciplinado a sí mismo. Incluso leí esta semana otro comentario en el que yo les comentaba que Pablo había, para poder lograr éxito en su vida, había sometido a su cuerpo de tal manera que era golpearlo debajo del ojo. Lo iba a disciplinar con muchas ganas. Sin embargo, en el comentario que leí apenas, decía que ya una vez que su cuerpo estaba tirado, lo mantenía abajo, como un luchador que ya pudo vencer a su oponente, y entonces no se da por vencido, no dice, ay, bueno, pues ya mi oponente está tirado, está derrotado, está lastimado y ahí lo voy a dejar. No, sino que Pablo nos dice que él seguía luchando contra su cuerpo, seguía disciplinándolo, era algo constante. Y esto me trae a la mente una idea de muchas personas que hablan del éxito. Ya dijimos que Pablo tiene éxito en su ministerio por muchas cuestiones, y ese ministerio no fue exitoso gracias a Pablo en sí, sino fue porque Dios se lo permitió. Pero el éxito, lo que Pablo llegó a tener, era pues estar sirviendo a Dios en la cima de su vida, en lo mejor que él pudo darle a Dios, se lo dio con toda esta disciplina que les comento, golpear a su ojo y mantener a su cuerpo sometido todavía. Entonces, la idea que algunas personas dicen del éxito es, el problema no es llegar arriba, el problema no es llegar a la cima, el problema es mantenerte en la cima. Y eso va en concordancia con lo que Pablo estaba diciendo. Pablo estaba diciéndoles en 1 Corintios 9, que él pues ya se disciplinó para llegar a la meta. Les puse aquí una imagen de alguien subiendo acá. Pablo se había esforzado para llegar hasta la cima, hasta donde Dios le había mandado, hasta ahí Pablo se había esforzado a llegar. Pero Pablo no se confiaba y no decía, ay, pues ya estoy aquí, ya soy el apóstol que Dios ha elegido de manera extemporánea, ya soy alguien que ha logrado mucho, ahora me voy a confiar porque ya mi cuerpo lo he dominado, ya he vencido el pecado. Pablo decía, me voy a cuidar aún más porque no vaya a ser que ahora yo, que ya les expliqué las reglas, que les expliqué del cielo, que les expliqué el evangelio, que les expliqué todo lo que es necesario para la salvación, ahora si yo caigo, voy a quedar descalificado de ese ministerio. Entonces debo tener mucho cuidado. Y esta idea, chicos y chicas, esta clase de pensamiento que tiene Pablo es bien importante para poder entender los versículos que siguen, en especial versículos 12 y 13 del capítulo 10, que están tremendos. Pablo les dice en el capítulo 10, mi ministerio ha sido a través de el disciplinarme, perdón, en el capítulo 9 les dijo eso, pero ahora les voy a poner un ejemplo en el capítulo 10 de quienes fracasaron. Un pueblo de Israel que siguió a Moisés, Moisés pudo ver la mano de Dios, el pueblo de Israel pudo ver la mano de Dios un montón de veces a través de la provisión del maná, de las codornices, de la protección, porque hasta nos dice la Biblia que sus zapatos no se desgastaron en esos 40 años que estuvieron en el desierto, que Dios los protegió, que Dios los guió, que Dios los cuidó. Vieron la gloria de Dios en una nube, no era una nube de agua, no era una nube de vapor, era una nube, como la mencionan algunos autores, de la Shekinah, de la gloria de Dios. Entonces, el pueblo de Israel tuvo esa presencia de Dios ahí palpable, le estaban viendo, le estaban comiendo, le estaban saboreando diario. Y Pablo les dice, miren nada más el privilegio que tenían estos israelitas, y aún así fueron
un fracaso. En algún libro que leí mencionaba que cómo nosotros podríamos aumentar nuestra fe, cómo nosotros podríamos confiar más en Dios. Algunas personas dicen, uy, si yo viera a Dios actuar, si yo viera a Dios hacer un milagro, si yo viera a Dios hacer algo extraordinario, algo así que me dejara con la boca abierta, yo jamás dudaría de Dios. Pero como no lo veo, como pues le da la misma bendición a los incrédulos que a los creyentes, pues entonces pues tengo muchas dudas de Dios. Uno pensaría que el ver esas cosas extraordinarias ayudaría a nuestra fe, pero lo que decía ese libro era totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque ya se comprobó en la historia. Los judíos vieron, palparon, comieron y aún así fracasaron. Entonces Pablo lo que les está diciendo es, hermanos, no quiero que se olviden de lo que está escrito y le sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Por algo fue escrito esto, para que nosotros tuviéramos ejemplo y cuidáramos nuestros pasos del fracaso. Hoy lo que podríamos ver como exceso de confianza es una de las cosas más peligrosas que puede tener el humano. Les puse esta imagen porque hace algún tiempo hablé con una persona de tránsito, un perito. Esa persona me decía, Mario, una de las cosas que el humano tiene como mayor peligro es el exceso de confianza. Así me decía, exceso de confianza. Y uno podría decir, ay, pues, ¿a poco eso es tan malo? Y él nos decía, sí, por ejemplo, lo que nos decía era, nota tú las señales que hay en los caminos, en el periférico, en las pistas que se han hecho. Te dicen, tu límite de velocidad es 80, ya sea kilómetros por hora o 110 kilómetros por hora o lo que sea. Esto te lo dicen no nada más porque a alguien se le ocurrió que 80 era un número bonito, sino porque cuando se hacen pruebas en los caminos, determinan que si tú superas estos 80 kilómetros por hora, te puedes salir del camino, puedes perder el control, el carro puede fallar, te puedes derrapar si está lloviendo. Hay muchas cuestiones que pueden pasar. Por eso, lo que te recomiendan y te indican es que no superes ese límite de velocidad. Pero como el corazón del hombre, dice la Biblia, es más duro que otra cosa y el hombre se empecina en tener su propio camino, entonces dice, bueno, pues 80, puro abuelito nada más, pura tortuga circula aquí. Yo tengo experiencia, tengo un buen carro, tengo buenos frenos, tengo buenas llantas, me las sé muy bien, puedo manejar con los ojos cerrados y bueno, se creen mucho y tienen exceso de confianza. ¿Y cuál es el resultado de ese exceso de confianza? Esto. La gente pierde el control, la gente se le quedan sin frenos los carros, se derrapan las llantas, se patinan en la carretera, se salen del camino, ocurren un montón de cosas por exceso de confianza. Y quizá el pueblo de Dios padecía de ese problema. Bueno, no quizá, el pueblo de Dios padecía de ese problema que era el exceso de confianza. Lo que estaba pasando con los israelitas es que vieron tantos milagros, vieron tantas cosas de cerca a Dios. Incluso John MacArthur menciona que vieron cómo el pueblo de Egipto se puso de rodillas. El imperio de Egipto estaba de rodillas, castigado por Dios mismo, y aún así ellos fallaron. Si eso ocurre, chicos y chicas, si alguien que presenció las obras de Dios así de viva mano, no es que se las hayan contado, no es que las hayan leído en un libro, no es que se las hayan pasado por algún video, es que ellos las presenciaron y aún así fracasaron, entonces Pablo les está diciendo a ustedes que piensan que están firmes, que nunca van a caer, que pueden vivir siempre en el éxito, tengan mucho cuidado. Pablo les está diciendo, yo ya discipliné mi cuerpo porque yo sé que si me excedo de confianza, voy a caer. La misma idea deben ustedes tener, Corintios. Y esa idea, chicos y chicos, jóvenes, pastores, líderes que están viendo esta clase, es lo mismo que nos ocurre hoy en día. Hoy en día nos creamos ideas de que somos más poderosos de lo que en realidad somos. Pensamos que somos súper fuertes, que podemos vencer el pecado, que la tentación no nos va a vencer a nosotros, que somos lo suficientemente maduros para vencer cualquier tentación que venga a nosotros, que podemos atravesar un barranco, podemos atravesar un voladero solamente con nuestras propias ideas, nuestros propios esfuerzos. Nos creamos una idea falsa de nuestra fortaleza. Y ese es exceso de confianza. Entonces, esto es de lo que les está advirtiendo Pablo y les está diciendo en el capítulo 10, hermanos, no se confíen, no tienten
al pecado. Puse esta imagen porque la verdad es que creo que esa es la idea de nuestro pecado. Voy a hablar un poquito de la tentación en el versículo 13, la definición de la tentación, la diferencia que tiene con la prueba o la similitud que tiene con la prueba, de dónde viene. Eso lo vamos a mencionar en el capítulo 10, versículo 13. Pero antes de llegar a ese versículo, a ustedes les ha pasado, chicos y chicas y pastores y maestros, que se encuentran tan cerca del pecado que ustedes dicen, "Ah, puedo hasta jugar con él, puedo estar tan cerca de él que no me va a pasar nada, lo tengo tan entrenado, lo tengo tan dominado, soy tan espiritual, soy tan bueno, no me va a pasar nada". Y pum, en el momento inadecuado, el cocodrilo cierra sus fauces y te lleva la mano, la cabeza o lo que hayas puesto adentro de él. Esta es la advertencia que Pablo les está diciendo. Hermanos, no se me confíen. Si el pecado tiene oportunidad de devorarlos, los va a devorar. Si su cuerpo tiene oportunidad de caer, va a caer. Si sus antepasados que vieron la mano de Dios cayeron, ¿qué te hace pensar que tú eres más poderoso, más fuerte, más espiritual? La respuesta es que vas a caer al igual que ellos. Por lo tanto, cuídate mucho. Pablo les decía en el capítulo 9, yo me estoy cuidando mucho porque no quiero ser descalificado. Pablo lo que les estaba diciendo es que después de haber predicado el Evangelio y después de haber sometido su propio cuerpo, aunque ya estuviera tirado y aunque ya estuviera con el ojo morado, Pablo decía, yo no me voy a confiar demasiado porque sé que puedo caer. Entonces, ustedes hagan lo mismo, hermanos y hermanas. Vean el ejemplo de Israel y vean las cosas que le pasaron al pueblo de Israel. Hoy con los sordos estábamos hablando precisamente de cuando Israel salió de Egipto. Y una de las alumnas ahí nos preguntó, oye, pero ¿por qué hacían eso? Si los israelitas vieron a Dios, vieron que los liberó, vieron los milagros, ¿por qué ellos otra vez estaban quejándose contra Moisés? ¿Por qué estaban otra vez pues poniendo a prueba a Dios? ¿Por qué estaban haciendo esas cosas los israelitas? Y la respuesta es que pues, los israelitas eran de carne y hueso, tal como tú y como yo somos de carne y hueso. Y ese carne y ese hueso tiene la capacidad de pecar una y otra y otra y otra y miles de veces. Esa es nuestra capacidad. Por lo tanto, debemos someternos a Dios y eso es lo que nos anima Pablo aquí en estos versículos. La vez pasada nos quedamos hasta el versículo 5 del capítulo 10. Hoy vamos a ver si nos da tiempo avanzar hasta el 13 y si no, lo vamos a dividir en dos. Pero para poder entender un poquito de esto, vamos a ir con mucha calma. Entonces, alguien que lea, por favor, versículos 6 y 7 que tienen en pantalla del capítulo 10. Versículos 6 y 7 de Primera de Corintios 10. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Muy bien, gracias Marisol. Chequen ustedes esto, chicos y chicas. En la historia de Israel, pues se nos dicen varias cosas. Uno, Dios escogió a Abraham para que fuera su, bueno, Abraham, para que fuera su amigo y de él hiciera una gran nación. Dios le dijo, tu descendencia va a bendecir a toda la humanidad, pero van a estar presos por un tiempo, más o menos, en Egipto de 400 años. Poquito más, poquito menos estuvieron presos en Egipto. La gente empezó a clamar a Dios y Dios les mandó a Moisés como un libertador. Dios mandó los 10 castigos o las 10 plagas a Egipto y después ya los liberó. Entonces quedaron libres por fin. Esto fue a través de grandes milagros. Pero después de haber sido liberados, así poquito tiempo después, unos días después de haber sido liberados, ellos cayeron en pecado, que se nos menciona aquí y en el libro de Éxodo y en el libro de Números. La mayoría de los comentaristas, los pecados que ven aquí son principalmente estos cuatro. Número uno, cayeron en idolatría. Número dos, cayeron en inmoralidad sexual. Número tres, cayeron en tentar o poner a prueba a Dios. Vamos a ponerlo así, tentar o poner a prueba a Dios. Y número cuatro, en quejarse. Estos cuatro pecados fueron los que cometieron los israelitas después de haber sido liberados. Y Pablo les está diciendo, cuídense de que ustedes no caigan en esto.
Quizá algunos se decían, yo soy muy espiritual, soy muy bueno, pero Pablo les está diciendo, cuidado, hermanos y hermanas. Los israelitas fueron privilegiados porque Dios les mandó a Moisés, mandó las plagas, Dios mismo estuvo con ellos y tenía ciertos privilegios. Así que si ellos cayeron en estos terribles pecados, cuídense de que no caigan acá, en estas mismas situaciones. Entonces, lo que les está diciendo Pablo a los corintios es, estas cosas que les pasaron a ellos, los castigos que Dios les trajo por cada una de estas situaciones pecaminosas, Dios las puso en las escrituras para que nosotros pudiéramos aprender de ellas. Entonces, el objetivo, chicos, chicas, es que no codiciemos lo malo. Los israelitas codiciaron lo malo y cayeron en estos pecados. Y por lo tanto, ustedes también pueden caer en eso. Tengan cuidado. Dice, no rindamos culto a los ídolos, como lo hicieron algunos de ellos. Noten que en algunos otros versículos, Pablo les está diciendo, todos vieron esto, todos fueron bautizados, todos hicieron esto, todos, 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 todos. Pero aquí Pablo cambia las palabras y les está diciendo, algunos de ellos cayeron en culto a los ídolos. Es bien interesante cómo esto puede pasar. Porque miren lo que nos dice en la literatura. Se nos dice que el pueblo de Israel, cuando fue liberado, entonces llegaron al desierto. Salieron al desierto, Dios los alimentó con maná, los alimentó con codornices, y después Moisés subió al monte Sinaí a recibir la ley de Dios. Estando allá arriba, los judíos pensaron, no, este Moisés ya desapareció, ya se nos murió, ya ni sabemos qué ha pasado con él. Entonces, pues le dijeron a su hermano Aarón, el hermano que antes Dios había mandado para ayudar a Moisés. Le dijeron, oye, Aarón, ya no sabemos nada de este Moisés, por favor, haznos dioses que pues los podamos ver, los podamos palpar. Aarón lo que hace es pedirles el oro y la plata que ellos tenían en argollas, que tenían en sus aretes, que tenían en sus joyas, y según lo que él dijo cuando Moisés lo bajó a regañar, es que pues él lo echó ahí nada más al fuego y se hizo el becerro. Ustedes han visto películas, han visto historias en las cuales pues ya después tienen los judíos un becerro de oro que ellos estaban adorando. Y uno podría decir, ay, bueno, este becerro de oro o este toro o lo que haya sido, ellos pensaban que era un ídolo. Pero por lo que estuve estudiando y lo que estuve viendo en esta semana, es que los israelitas llamaron a este ídolo Elohim o la palabra que se utiliza para Dios. Algunos podrían decir, ay, bueno, pues es uno de los dioses, pero los del pueblo de Israel dijeron, este es el que nos liberó de Egipto. Ellos estaban diciendo, este becerro de oro es Jehová, es el Señor. Entonces, lo que estaba pasando con el pueblo de Israel es que empezaron a rendirle culto a los ídolos. Y les dice Pablo a los corintios, tengan mucho cuidado porque esto mismo les puede pasar a ustedes. En el capítulo 8, con Marisol, vimos cómo ellos estaban así como con la conciencia inquieta de si podían o no participar de la comida o no, porque pues iban a participar de los ídolos. Pero lo que les está diciendo Pablo aquí es, tengan ustedes cuidado, porque en cualquier momento se pueden encontrar rindiendo culto a los ídolos. En su cultura es tan frecuente darle culto a los ídolos y ustedes pueden caer fácilmente. Hoy en día, ¿cómo aplicaría esto a nosotros? ¿Cómo podríamos dar culto a los ídolos? Pues un montón de formas. Y ya ustedes lo saben, lo han escuchado en otros sermones, en la forma del celular, de la televisión, del trabajo, del dinero, de la tarea, de la escuela, de lo que ustedes quieran o incluso de una persona. Es tan fácil desviarnos y es tan fácil justificarnos como los israelitas. Los israelitas, ¿qué dijeron? No, no estamos inventando otro Dios, estamos adorando al mismísimo Dios que nos liberó de Egipto. Este toro es Dios mismo, es Jehová. Y nosotros podríamos decir, ay, lo que estoy haciendo es por Dios, lo que estoy haciendo es para el servicio de Dios. Y nuestra atención tan fácilmente se puede desviar a tener culto a los ídolos. Y noten unas palabras bien interesantes. Algunos de ellos fueron los que hicieron esto, no fueron todos. Incluso si nos vamos al relato de Éxodo de esta historia, se nos dice que algunas personas lo que hicieron fue como parte de este culto. Se celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones
paganas. Como parte de la adoración de este ídolo, lo que hacían los judíos era pues una fiesta, se entregó a diversiones paganas. Es una frase que pues es una forma más suave, se llama eufemismo, de poner otras cosas más feas. En Génesis 26 se nos dice que Isaac mintió con respecto a su esposa. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba su esposa? Rebeca. Bueno, Isaac fue con un rey y le dijo, ay, ella es mi hermana. Esa mentira también la había hecho su papá. Pero después, en el capítulo 26, se nos dice que Isaac estaba acariciando a su esposa Rebeca. Pero esa caricia no era nada más como de amigos o de buena onda. Esa caricia era una caricia íntima. Entonces, pues se entiende que tenían una práctica sexual Isaac y Rebeca. Eso es lo que se nos dice en el capítulo 26 de Génesis. Y esa misma palabra es la que se ocupa en Éxodo cuando habla de que se entregaron a diversiones paganas. El pueblo de Israel estaba tan perdido, tan lejos de Dios y tan metido en la adoración de los ídolos que incluso algunos estaban desnudos. Nos dice la Biblia que pues no tenían ropa, así como estaban hombres y mujeres, estaban en una fiesta sin ropa delante de su ídolo. ¿Qué es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel? Estaban tomando otras cosas de su cultura y las estaban metiendo en su adoración, según ellos, a su Dios. Entonces, el pueblo se entregó, ¿sabes? Con abundante comida, se entregó a diversiones paganas de una manera terrible, perversa, y eso Dios lo castigó. Versículo 8 nos dice un poquito más, nos dice que también el pueblo de Israel cometió inmoralidad sexual, nos dice la Biblia, y no debemos cometer inmoralidad sexual como lo hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Quizá surja una pregunta con respecto a lo que les mencioné en esta diapositiva, de la desnudez, la práctica sexual. Uno podría decir, bueno, ¿por qué Dios condena esto? ¿Por qué Dios condena que veamos a una persona desnuda? ¿O por qué Dios condena tanto el pecado sexual? ¿De verdad a Dios le crea tanto problema? Bueno, la respuesta está en este mismo versículo. El problema del pecado sexual a los ojos de Dios es tan fuerte que si Él se hubiera agradado, noten ustedes, cuántas personas no hubieran muerto. Pero por cuanto Él no se agrada de este pecado, Dios se enfureció y en un solo día mató a 23,000 personas. ¿Tenemos ahí la respuesta? Sí. La pregunta es, ¿Dios se agrada del pecado sexual? La respuesta sería, pues mira, si mató a 23,000 personas en un día, ¿qué crees que piense Dios del pecado sexual? Si Dios les había librado y los había sacado con mano poderosa de una ciudad pagana, de una ciudad llena de pecado, y ellos volvieron a caer en el pecado, bueno, Dios les está diciendo, yo no me agrado de eso. Y si eso les pasó a los israelitas, nos puede pasar a nosotros como cristianos hoy, les podía pasar a los corintios en ese tiempo que les estaba escribiendo Pablo, y por lo tanto vamos a llegar, les repito, versículos 12 y 13, que son el clímax de esto. Entonces, hemos hablado ya aquí del pecado de la idolatría, hemos hablado del pecado de la inmoralidad sexual que cometieron los israelitas, pero no son los únicos pecados que cometieron. Versículo 9, por favor, y 10, que lo lea alguien que lo tienen aquí en la pantalla. Tampoco deberíamos de poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpiente. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Gracias, Dani. Noten esto, chicos y chicas. El siguiente pecado que Pablo les está diciendo aquí a los corintios es algo que nosotros hacemos, pero que quizá no nos damos cuenta. O tal vez sí nos damos cuenta, pero lo seguimos haciendo. Dice que el pecado era poner a prueba a Cristo. ¿Cómo se puede poner a prueba a Cristo? La palabra prueba, les dije que le íbamos a hablar en el versículo 13, pero en realidad la palabra prueba y palabra tentación son la traducción de la misma palabra en el griego, es decir, son las dos caras de una sola moneda. Con la prueba se entiende que Dios espera sacar lo mejor de nosotros, es decir, bueno, te puse a prueba, te puse atención, te puse a ver si de verdad podías resistir y lo hiciste. Tuviste éxito en tu prueba. Pero quizá nosotros tomamos esa prueba
esa situación y con nuestro corazón perverso la volvemos tentación. Y lo que sacamos de esa prueba o de esa tentación es solamente pecado. Es lo mismo, es la misma palabra, prueba y tentación. Pero lo que estaban haciendo los judíos era como jugar con Dios. Estaban a la orilla de decir, bueno, voy a ver qué tanto. Peco un poquito, quizá decían, "Ay, voy a pecar un poquito y a ver si Dios me castiga. Y después peco otro tantito más y a ver si Dios me castiga. Y después otro poquito y otro poquito y otro poquito y otro poquito, hasta que estás a la orilla del punto en el que Dios te va a disciplinar. Entonces, nosotros nos encontramos así. Yo creo que todos ustedes han estado en algún momento con un pecadillo por ahí, pero después lo dejan crecer y lo dejan crecer y lo dejan crecer y cuando se dan cuenta ya están a la orilla de la perdición, ya están al límite de que Dios los esté disciplinando o de ser destrozados por las consecuencias que han tenido. Lo que hicieron los israelitas fue poner a prueba a Cristo, de decir, a ver, voy a seguir pecando y pecando, a ver hasta cuándo Dios me castiga. Y lo que pasó fue que Dios les mandó serpientes y murieron. Entonces, chicos y chicas, ¿podemos caer en el pecado de la idolatría? Claro. ¿Podemos caer en inmoralidad sexual? Claro. ¿Podemos caer en poner a prueba a Cristo? Claro. De decir, bueno, con tantito pecado y pecado y pecado y pecado y pecado y pecado, a ver hasta cuándo Dios me castiga. Bueno, llegó el momento en que Dios los castigó. Hoy le decía a Ana, que fue la que preguntó ahí en la clase de sordos, ¿por qué Dios no nos castigó rápido, Mario? ¿Por qué Dios no les hizo algo? Bueno, porque Dios es paciente, pero llega un momento en que Él está viendo que no es bueno para nosotros y nos va a disciplinar. El último pecado que se comenta aquí es que los israelitas murmuraron y también dice algunos de ellos, no dice que todos, algunos de ellos. De estos 2 millones que les comenté la vez pasada que más o menos Israel había tenido en el tiempo del Éxodo, de estos 2 millones, ¿cuántas personas vagaron en el desierto? ¿Cuántas personas murieron? Pues casi toda la generación, excepto por Josué y por Caleb. 2 personas de toda esa generación se mantuvieron fieles. Dice, algunos de ellos se entregaron a estos pecados. Y bueno, el último pecado que se menciona aquí es la murmuración. Bueno, ¿qué pasó con estos que murmuraron? El ángel de la muerte los destruyó. ¿Qué había hecho este ángel de la muerte antes? Ya ustedes saben que en Éxodo capítulo 12 se le manda al pueblo de Israel a poner sangre del Cordero Pascual en las puertas para que no murieran los primogénitos. Bueno, ese ángel fue el que se encargó de matar a los primogénitos de Egipto. Más adelante en la historia de Israel, este mismo ángel es el que se encarga de matar a un montón de enemigos de los madianitas en tiempos del rey Ezequías. Y este ángel de la muerte, pues los israelitas sabían bien quién era. Bueno, el motivo por el cual Dios mandó este ángel de la muerte contra su propio pueblo fue este pecado. Murmuraron. Y ustedes dirían, ay, esos israelitas, ¿cómo pudieron hacerlo si estaban viendo a Dios? Si yo lo hubiera visto, yo no murmuraría. Pero si tú lo hubieras estado ahí y si no hubieras estado y si no estás, estás propenso igual a caer en idolatría, en inmoralidad sexual, en poner a prueba a Cristo y en murmurar. Pero ¿qué significa murmurar? ¿Qué es esto de murmurar? Dios les mandó comida, les mandó agua, los liberó, pero ellos nunca estaban contentos. Dios los sacó de Egipto y ellos, ay, ¿por qué nos sacaste de Egipto a morir en el desierto? Si en Egipto teníamos ajos y teníamos cebollas y teníamos pepinos y melones y bla, 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 no estaban contentos. Después Dios les da el maná y se quejan del maná. Después Dios les da las codornices y están hartos de las codornices. Después Dios les manda una cosa y están hartos. El problema de la murmuración, chicos y chicas, es más frecuente de lo que nosotros pensamos. Y nos ha pasado un montón de veces a nosotros. Dios, ¿por qué no me hiciste con más dinero? ¿Por qué no me hiciste más guapo o más guapa? ¿Por qué no me hiciste más alto, más chaparrito? ¿Por qué no me hiciste más delgado, más gordo, más lo que sea? Nunca estamos contentos con esto. ¿Ustedes creen que el maná que Dios les mandó era bueno? Sí, seguramente lo que Dios les mandó era bueno, porque Dios es un Dios de amor. Como decía Charles Spurgeon, Dios es demasiado bueno, esa frase es muy buena, Dios es demasiado bueno como para hacernos mal, y Dios es demasiado sabio como para equivocarse. Por lo tanto,
Dios, en su bondad, en su sabiduría, sabía lo que era mejor para los israelitas y al igual que ellos sabe lo que es mejor para nosotros. Pero el pecado es cuando caemos en murmuración. Ay, Señor, ¿por qué me diste esto? ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué no me das esto? ¿Por qué no me hiciste el dueño de Amazon? ¿Por qué no me hiciste millonario como esa persona? ¿Por qué no me hiciste más guapo? ¿Por qué bla, bla, bla? Y empezamos a murmurar contra Dios. Bueno, en ese momento, Dios, ¿cómo los castigó? Con el ángel de la muerte. Entonces, para Dios no son pecados así como que puedan pasar desapercibidos. Para Dios son pecados que pues nosotros nos estamos metiendo y metiendo y poniendo a prueba a Cristo, poniendo a prueba nuestro pecado, tentando al destino y pues ya a veces no solamente metemos la mano, como les enseñé en la otra foto, hay quienes meten la cabeza. La verdad no sé si esto sea cierto o sea un fotomontaje, pero esta es la idea principal que les está diciendo Pablo. Ustedes tientan y tientan al pecado, ponen a prueba a Cristo hasta ver hasta cuándo van a ser castigados, hasta ver a dónde va a llegar su castigo y por lo tanto, cuídense porque pueden perder la cabeza. Les está diciendo Pablo a los corintios. Entonces, de toda esta historia que les comenté, ¿qué es lo que Pablo les está diciendo? Estas cosas le sucedieron a ellos como un ejemplo para nosotros. No están escritas en el Antiguo Testamento nada más como una historia bonita. Lo que Dios tenía la idea de registrar en el Antiguo Testamento era para que ahora nosotros, que ya tenemos Antiguo y Nuevo Testamento, podamos decir, ay, de esto saco una enseñanza. Si en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel cayó en este pecado después de haber visto postrado a la nación de Egipto, Dios los vio de rodillas, los dejó de rodillas a los egipcios, los dejó destruidos y aún así los israelitas pecaron. Yo voy a sacar una enseñanza de esto. Si en el Nuevo Testamento, en el libro de Corintios, yo veo que los mismos cristianos privilegiados pueden caer, yo voy a tomar una enseñanza de esto. Entonces, lo que tenemos en las escrituras, chicos y chicas, es una enseñanza para nosotros, es un ejemplo. Si estas cosas fueron escritas, es porque se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia, te sirvieran de letrero, te dijeran, oye, yo ya pasé por acá, yo ya estudié el camino, yo ya sé a qué límite de velocidad puedes ir, no hagas otra cosa, no superes este límite, no te creas muy fuerte, no te creas que puedes vencer al cocodrilo, no te creas que puedes vencer a la tentación. Nosotros que ahora vivimos en el fin de los tiempos, tenemos estas escrituras con el fin de tenerlas para enseñanza. Y esto saca algunas aplicaciones que nosotros podemos tener hoy en día. Y con eso vamos a terminar hoy porque ya no nos dio tiempo versículos 12 y 13, pero los vamos a estudiar más a detalle la semana que viene, primero Dios. La enseñanza que nosotros tenemos está escrita en la Biblia, pero nosotros como cristianos somos negligentes. La verdad es que no estudiamos esto, la verdad es que leemos nuestra Biblia de vez en cuando, la verdad es que no la estudiamos profundamente, la verdad es que nos seguimos sintiendo súper fortachones, la verdad es que nosotros pensamos que podemos derrotar al pecado, que podemos jugar con el pecado y que nunca nos va a lesionar. Nuevo y Antiguo Testamento tienen historias para eso. Para nosotros que estamos viviendo en estos tiempos, nosotros podemos aprender de esos ejemplos. Entonces, no te creas demasiado fuerte, no te creas demasiado inteligente, demasiado santo. Como dice el versículo 12 y 13, si piensas que vas a estar firme, mira que no caigas. Esa es la enseñanza que Pablo les está diciendo aquí. ¿Cómo lo vas a lograr, chico y chica? Pues llenándote de las escrituras. ¿Se acuerdan lo que dice primero de Corintios? No, no es cierto. ¿Se recuerda lo que dice Colosenses 3? Colosenses 3 dice, llénense de las escrituras. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Por lo tanto, nosotros podemos ver un montón de ejemplos en las cosas en que nosotros podríamos caer, para que obviamente el punto es que no caigamos. ¿Y por qué Pablo es tan enfático y por qué repetimos tanto esto? Porque Pablo sabe del peligro de la caída. Pablo dice, yo ya llegué a la cima, ya estoy en el ministerio, ya Dios me permitió tener este ministerio exitoso, ustedes son la muestra de eso, pero ahora someto a mi cuerpo, sigo esforzándome con tal de que yo no caiga. Yo lo que no quiero es caer, por lo tanto me voy a seguir esforzando. ¿Hay alguna duda aquí, chicos y chicas? ¿Algún comentario? Nos quedan un par de minutos para poder platicar sobre eso. Ya, primero Dios, la semana que entra hablaremos de estos versículos. Versículo 12, incluso hasta puse esta parte en griego porque les quería explicar esa
esa parte, cuáles son las características de la tentación o de la prueba, cómo podemos nosotros poder superar esa prueba, o sea, cómo es que Dios nos da el poder para pasar esas pruebas o esas tentaciones, pero vamos a hablar de eso primero Dios la siguiente semana. ¿Hay alguna duda? No. Creo que no. Muy bien. Entonces, Daniel, ¿nos quieres dirigir en oración, por favor, para ya poder cerrar este tiempo? Sí, Mario. Gracias. Gracias Dios por ese día, gracias por la clase, gracias porque le diste la sabiduría necesaria a Mario para darnos esta clase. Te pedimos por favor nos ayudes en el resto del día y con lo que tengamos que hacer. Gracias porque tuvimos la oportunidad de otro día. En nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Dani.